Dicen que los barrios residenciales son tranquilos por una razón. Tal vez sea el sonido de todos fingiendo que nada ocurre allí. Pintura fresca. Céspedes bien cortados. Buzones impecables. Todos alineados como guardianes de un secreto. Pero la verdad es que los problemas no necesitan sirenas. A veces ni siquiera alzan la voz. A veces empiezan con un timbre. Aquella mañana. No sabía que iba a encontrarme con 3 hombres luciendo insignias que habían imprimido ellos mismos. Y una mujer que se creía capaz de jugar a ser Dios con un bloc de notas. El sol apenas había salido. Solo un tenue rayo de luz cruzando el suelo de mi cocina. Era uno de esos raros amaneceres en los que el mundo parece lo bastante silencioso para creer en la paz de nuevo. Podía oler el café antes incluso de oír el silbido de la máquina. Esa vieja cafetera express que lleva 5 años agonizando. Cada mañana. Casi espero que explote. Pero nunca lo hace. Como yo. Sigo aquí. Funcionando. Fingiendo que el ruido exterior no llega a esta casa. Me llamo Javier Moreno. 41 años. Jubilado de las fuerzas especiales. Al menos eso creen los vecinos. En realidad, nadie se jubila de verdad de ese tipo de trabajo. Puedes entregar la placa. Claro. Pero el oficio se queda en los huesos. Se esconde en cómo escaneas las ventanas antes de sentarte. O en cómo escuchas pasos que no pertenecen. He pasado años enseñando a novatos cómo sobrevivir al caos. Pero últimamente, intento recordar cómo suena el silencio. Mi casa está al final de una calle sin salida en un barrio periférico de Madrid. Fachada blanca. Contraventanas negras. Porche que cruje en días húmedos. El tipo de lugar al que te mudas cuando quieres que la vida deje de golpear. Lo elegí porque parecía una casa donde nada malo pasa nunca. Resulta que eso es una mentira que vende todo barrio. Vertí el café despacio. Como siempre. Una mano firme. Un ojo en el reflejo de la ventana. Es un hábito de toda una vida esperando que algo salga mal. El aroma del tostado oscuro llenó la habitación. Denso y familiar. Me apoyé en la encimera. Viendo subir el vapor. Y por un breve segundo. Me sentí humano de nuevo. Ahí es cuando los recuerdos empezaron a colarse. Como grietas en pintura fresca. Siempre pasa cuando todo se pone demasiado quieto. El cerebro reproduce cintas antiguas que no pediste ver. Para mí, es el almacén en Barcelona. El falso policía con un arma real. Como gritaba órdenes como si las hubiera visto en una película. Y como mi compañero. Diego. Se desangró en el hormigón porque ese impostor pensaba que la autoridad venía con un uniforme comprado por internet. Aún veo su cara. El oficial que ni siquiera sabía sostener su arma. Su mano temblaba tanto que disparó antes de querer. Ese recuerdo vive en el fondo de mi cráneo como una bala que nunca salió. Después de eso, me prometí una cosa. Si volvía a ver esa estupidez, la que mata a hombres buenos, la detendría antes de que pudiera apretar el gatillo. Sin gritos. Sin discursos. Solo la ley. Clara y sencilla. Por eso me gustan las mañanas tranquilas. Son el único momento en que respiro sin mirar por encima del hombro. El único en que no estoy entrenando reclutas o persiguiendo fantasmas. Mi hija solía decir, papá, tomas café como si fuera misa. Tiene razón. Es un ritual. Una especie de plegaria por la normalidad. Aquella mañana estaba en mitad de la oración. Pero el aire se sentía raro. Es difícil explicarlo a quien no ha hecho el trabajo. Ese sexto sentido,
Esa espera en el ambiente antes de que algo rompa. Los policías lo llaman la pausa. El tipo de silencio que llega justo antes de que el mundo decida ponerte a prueba otra vez. Miré por la ventana. La calle estaba inmóvil. Solo el aspersor del vecino tic-tac rítmico. Un par de palomas posadas en el cable eléctrico. Ajenas a todo. Por un momento. Casi creí que este barrio podía quedarse en paz. Casi. La cafetera dio un último bufido y se detuvo. Sonreí levemente. Aún viva. Murmuré. La taza estaba cálida en mi mano. Un pequeño consuelo. Di un sorbo lento. Amargo. Fuerte. Anclante. Y entonces lo oí. Timbre. El sonido cortó el silencio como una cuchilla. No fuerte. Pero afilado. Deliberado. El tipo de timbre que no pertenece a un amigo. Un vecino o siquiera un repartidor. No. Este tenía ritmo. 2 toques. Pausa. Uno más. Autoritario. Ensayado. Lo sentí en el pecho antes de procesarlo en la cabeza. Dejé la taza con cuidado. No corrí. No respiré rápido. Los viejos instintos me decían, no hagas movimientos bruscos hasta saber a qué te enfrentas. Mis ojos se desviaron al pasillo. Luego al pequeño monitor de cámara junto a la puerta. Mostraba 3 hombres en mi porche. Todos con chaquetas cortavientos negras. Todos con el mismo parche barato en el pecho. División de cumplimiento de la comunidad. Uno tenía las manos a la espalda. Otro llevaba gafas de sol aunque el porche estaba sombreado. El tercero, el más grande, paseaba ligeramente. Como un hombre ensayando autoridad. Sentí el pulso en el cuello ralentizarse. No acelerarse. Así supe que algo real venía. Mis instintos nunca saltan por nada. Miré la pantalla unos segundos más y susurré para mí, aquí vamos de nuevo. Lo de los timbres es que se supone que son inofensivos. Un repique. Una cortesía. Una señal de que alguien afuera tiene buenas intenciones. Pero cuando has pasado 2 décadas derribando puertas, aprendes a oír la diferencia entre un timbre que pide permiso y uno que exige entrada. Este era del segundo tipo. Miré la pantalla. Los 3 hombres congelados en color digital. Sus posturas me lo decían todo. El del medio. Hombros anchos. Cabeza rapada. Falsa autoridad irradiando de él. Era el jefe. Los 2 a su lado estaban demasiado separados. Un error de novato si has trabajado formaciones tácticas. Era casi cómico verlos fingir que sabían lo que hacían. Casi. El líder golpeó 2 veces el marco. No un golpe suave. Más como un desafío. Luego vino una voz. Grave. Ensayada. Esforzándose demasiado. Señor. Esto es una inspección de cumplimiento programada. Por favor. Salga. Inspección de cumplimiento. Eso es nuevo. Las comunidades de propietarios hoy en día inventan títulos para cosas que no deberían hacer. Lo había visto antes. Matones escondidos tras políticas. Tomé una respiración lenta. Contando segundos en mi cabeza. 1. 2. 3. Sin charla por radio. Sin luces de vehículo afuera. Su coche no estaba marcado. Solo un SUV oscuro con el motor encendido. La escena gritaba hora de aficionados con complejo de poder. Aún así. No me moví.
He aprendido que el primero en hablar suele revelar de qué tiene miedo. Así que observé. ¿El alto de la izquierda? Quizás treintañero. Cambió el peso y miró alrededor. Escaneando como en la tele. El de la derecha era más bajo. Más pesado. Su camisa abultada torpemente alrededor de algo enganchado al cinturón. Cuando se giró. Lo vi, un holster barato de nylon. Equipo de airsoft. Ni cerca de lo oficial. Ahí me di cuenta. No estaban solo para hablar. Alguien los había enviado a hacer un punto. Y ya sabía quién. Carmen Delgado. Presidenta de la Comunidad de Propietarios. Autoproclamada emperatriz de los Jardines de la Sierra. Una mujer que creía que los valores inmobiliarios y la pureza moral venían del miedo. Me había dejado 3 notas en la puerta el mes pasado. Advertencias sobre mi bandera no autorizada y modificaciones al buzón sin aprobación. No me molesté en responder. Ahora escalaba. Afuera. Uno de los hombres alzó la voz de nuevo. Señor. Por favor salga. Solo necesitamos verificar el cumplimiento de la normativa del barrio. La frase era pura parodia. El tipo de oración que solo oyes de alguien que nunca ha tenido autoridad real. Pero quiere probarla. Mi mandíbula se tensó. Sabía exactamente que era esto, un enfrentamiento fabricado. Me acerqué más al monitor. Sus chaquetas tenían parches idénticos. División de cumplimiento de la comunidad. Letras blancas en bloque sobre nylon negro. Cosidas de forma irregular. Como algo pedido en masa por internet. Sus insignias eran peores, tarjetas laminadas con águilas de clipart. Sin códigos de barras. Sin números. He visto guardias de centros comerciales más oficiales. Aún así. Había algo más. Algo que hacía el aire más pesado. No era lo que llevaban. Sino cómo se paraban. Piernas abiertas. Pechos hinchados. Manos flotando cerca de los cinturones para parecer amenazantes. ¿Teatralidad? Y como cualquier teatro malo. Solo es peligroso cuando los actores empiezan a creer su propio guión. Apagué la cafetera. No quería que el silbido tapara sonidos. Mi mente ya había cambiado al modo que había entrenado en otros durante años. No pánico. Solo claridad. Escaneé las ventanas. El ángulo del porche. La distancia a la verja. 3 hombres. Un vehículo. Sin apoyo visible. Si tenían radios. No transmitían. Esto era local. Personal. Hablé a través de la puerta. Voz plana. ¿Puedo ayudarles? El alto se acercó. Hemos recibido quejas. Señor. Múltiples violaciones, exhibición de bandera. Residuos y agresión verbal reportada hacia miembros de la Junta. Necesitamos que salga. Dejé una pequeña pausa en el aire. Luego pregunté. Aún calmado. ¿De qué departamento son? Un segundo de silencio. Luego la respuesta, eso no es relevante. Estamos aquí en nombre del Subcomité de Seguridad de la Comunidad. Subcomité de Seguridad. Casi me río. Ese es el problema con gente así. Crean títulos para que su abuso suene noble. A través de la mirilla. Vi la falsa insignia captando un poco de sol. La miré como evidencia. Porque eso sería. Caballeros. Dije en voz baja. Entienden que hacerse pasar por agente de la ley es un delito grave. ¿Verdad? Los labios del líder se crisparon. No le gustaba que no tuviera miedo.
No estaba acostumbrado a que vieran a través del acto. No nos hacemos pasar por nadie. Señor. Dijo rígido. Estamos ejecutando nuestras funciones. Funciones. Ahí estaba. La palabra mágica que usan antes de cometer un error. La he oído en salas de interrogatorios. Escenas del crimen. Informes militares. Siempre significa lo mismo, creen que tienen razón. Dentro de mi pecho. Algo antiguo se removió. No ira. Solo enfoque. El mismo que solía zumbar en mis huesos antes de una redada. Puse la taza en la encimera con cuidado. Como dejando un arma cargada. Bien. Murmuré. Hagámoslo bien. Eché un último vistazo al feed de la cámara. Memoricé sus caras y me moví hacia el pasillo. No con miedo. Sino con método. ¿Rutina? ¿Disciplina? El tipo de calma que llega justo antes de que todo cambie. La puerta siguió cerrada. Pero mi mente ya estaba abierta. Mapeando. Midiendo. Decidiendo. Los viejos hábitos no se desvanecen. Solo esperan. En el tiempo que tardó el alto en cambiar de postura. Ya había registrado cada detalle. Altura. Peso. Distancia a los escalones. Línea de visión a la calle. No sabían que estaban en un campo de visión cubierto por 3 cámaras y un micrófono de movimiento afinado para estrés y voces. El del medio. Cabeza calva. Barba espesa. Construido como si quisiera intimidar al mundo. Era claramente el comandante autodesignado. Su mandíbula se movía tensa mientras ajustaba su chaleco. ¿Y ese chaleco? Estilo táctico negro. Pero sin etiqueta de departamento. Sin clip de radio. Sin número de placa. Solo 3 letras blancas audaces cosidas en el pecho, CDP. Era casi gracioso si no fuera tan patético. El más bajo a su derecha tenía el lenguaje corporal de los novatos. Energía nerviosa. Respiración superficial. La que hiere a la gente. Sus manos temblaban cerca de las falsas esposas en su cinturón. Como si tocarlas lo hiciera sentir poderoso. Casi oía la voz en su cabeza, esto es lo que hacen los policías de verdad. Y el alto de la izquierda. Corte de pelo militar. Mandíbula apretada. Treintañero. Ese era Ricardo Domínguez. Lo reconocí antes de que abriera la boca. Lo había entrenado años atrás. Cuando aún pensaba que la academia lo haría un héroe. No duró 3 semanas. Temperamento caliente. Juicio pobre. Ego mayor que sus habilidades. Lo eché personalmente. Y ahora estaba en mi porche. Fingiendo ser algo que nunca ganó. Por un segundo. Algo profundo en mí ardió. No rabia. Sino decepción. Esa quieta que duele más. Porque lo había advertido una vez, nunca llevarás placa hasta que aprendas respeto. Parecía que había encontrado un atajo. Un parche y un viaje de poder. Hablé de nuevo a través de la puerta. Ricardo. ¿Eres tú? Hubo una pausa. El calvo lo miró de reojo. Ricardo se tensó pero no respondió. No pensabas que recordaría. Dije suave. Eras el chaval que casi hace que maten a su compañero porque no podías esperar la señal. Eso le dio. Sus hombros se movieron. Por un segundo. Su falsa confianza se quebró. Se giró ligeramente de la cámara. El calvo ladró, señor. Esta es su última advertencia. Salga ahora. Sonreí para mí.
Perdía paciencia. Bien. Los impacientes cometen errores. Me encantaría. ¿Agente? Dije. Tono seco. ¿Por qué no deslizan su identificación bajo la puerta primero? Silencio. Luego el calvo habló de nuevo. Bajo. Irritado. No tenemos que mostrarle nada. Esto es asunto de la comunidad. Está obstruyendo una inspección oficial. Inspección oficial. Ahí estaba otra vez. Esa fantasía de autoridad. Gente como él no solo ansía poder. Ansía la ilusión de ser temido. Construyen identidades enteras alrededor. Pero el miedo no funciona con quien ha vivido peor. Giré la cabeza. Comprobé el ángulo de cámara otra vez. La sombra de Carmen Delgado era visible entre el seto y su valla. Creía ser invisible. Agachada. Radio en mano. Susurrando a su pequeño equipo. Subí el volumen. Su voz crepitó por mi altavoz. Diminuta pero clara. Adelante y entren. No le dejen demorar. Se doblará en cuanto le presionen. Los tres hombres se congelaron. Esa era la belleza de la vigilancia real. No miente. Vi la garganta de Ricardo moverse al tragar. El bajo susurró, señora. Quizás deberíamos esperar ahora. Carmen espetó por la radio. No me moví. No alcé la voz. No necesitaba. Simplemente dije, están siendo grabados. Caballeros. Esa voz que oyen es su jefa. La que les dice que cometan un delito. El alto. Ricardo. Avanzó medio centímetro. ¿Ella? Ella dijo que era legal. Murmuró. Sí. Dije. Y apuesto que dijo que les haría parecer policías de verdad también. El calvo se giró. Ira en los ojos. Apuntó a la puerta. No necesitamos justificar nada ante usted. Y entonces lo vi. El momento en que perdió el acto. Su mano derecha bajó instintivamente al cinturón. Hacia la pistola falsa. Demasiado rápido para comodidad. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. No pánico. Memoria muscular. Me aparté de la línea directa de la puerta. Bajando la postura lo suficiente para salir de cualquier trayectoria posible. Mi pulgar rozó el seguro de mi Glock. No. Dije en voz baja. Se congeló. Por un segundo. Nadie respiró. A través de la puerta. Oí el sonido del sudor. El leve roce de tela. El crujido de un cinturón de cuero bajo tensión. Finalmente. Oí a Ricardo de nuevo. Más suave. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hombre. Buena pregunta. Es la misma que me hacía cada vez que un chaval con placa intentaba jugar a soldado. Pero antes de que pudiera decir nada. La voz de Carmen vino otra vez. Aguda. Mandona. Desesperada. ¿Qué tarda tanto? Restrínjanlo ya. Reí de verdad. Un sonido bajo. Seco. Que no era humor sino incredulidad. ¿Oyes eso? ¿Ricardo? Dije. Es el sonido de alguien que va a arruinarte la vida. Me miró directo a la cámara de la puerta. Ojos abiertos. Cara pálida. Finalmente entendió. Esto no era juego de roles. Era real. Y el mundo real tiene leyes. Alcancé mi teléfono. Pulsé un botón único. Un icono azul parpadeó en la pantalla. Alerta silenciosa.
Directa a la comisaría. Refuerzos en camino. Sin drama. Sin gritos. Solo procedimiento. Afuera. El calvo empezó a pasear otra vez. Murmuró algo por lo bajo. Quizás una oración. Quizás una maldición. No importaba. Había visto esta película antes. Y ya sabía cómo acababa. Hay un sonido que nunca olvidas. El siseo de una radio barata intentando sostener poder que no tiene. Lo oí de nuevo. Tenue pero claro. Desde el seto junto a mi porche. Estática. Luego su voz. No le dejen controlar la situación. Procedan como planeado. Carmen Delgado. 60 años yendo a eternidad. Postura perfecta. Trajes beige. Pintalabios que parecía sangre seca. Su voz se había vuelto fina. El sonido quebradizo de la autoridad resquebrajándose. Cada frase parecía desinflar su postura un poco más. Estaba junto a la verja. Brazos cruzados. Viendo la escena desarrollarse como una película vista demasiadas veces. Excepto que esta vez. No era el policía al mando. Era el hombre cuyo porche se había convertido en escenario. Y honestamente. Lo prefería así. El sargento López estaba junto a su vehículo. Dictando notas en su grabadora. 2 agentes tomaban declaraciones de los vecinos restantes. Los que no habían huido adentro aún. Algunos seguían en las entradas. Susurrando. Sosteniendo móviles como trofeos. Todo barrio necesita una historia. Y esa noche tuvieron una. Carmen Delgado estaba sentada en la parte trasera de un coche patrulla. La puerta aún abierta. El agente a su lado le leía sus derechos despacio. Claramente. Su voz se había vuelto delgada. Quebradiza. Yo estaba junto a la verja. Brazos cruzados. Viendo la escena. López se acercó. Bolígrafo tras la oreja. Bloque en mano. Bien. Dijo. Tenemos declaraciones de medio barrio. Más tu footy de cámara. Eso bastará. Te daré todo el vídeo de mi sistema. Dije, cámara de timbre. Feed de porche. Micrófono interior. Ángulo completo. Audio limpio. Asintió. Impresionado. Siempre fuiste un perfeccionista. Moreno. Me gustan las cosas herméticas. Dije. Menos espacio para que los mentirosos respiren. Sonrió levemente. Como hacen los policías cuando acuerdan pero no quieren decirlo en voz alta. Presentaremos cargos esta noche. Dijo. Suplantación de identidad policial. Conspiración para entrada ilegal. Obstrucción. Y unos cuantos que el fiscal añadirá. ¿Tienes sus falsas insignias? Embolsadas y etiquetadas. Dijo. Incluso sus parches de división de cumplimiento de la comunidad. Especiales de Amazon por el aspecto. Sacudió la cabeza. ¿Qué clase de gente se despierta un sábado y decide pasar así el día? La que confunde poder con propósito. Dije. Y miedo con respeto. Garabateó algo en su blog. Luego miró arriba. ¿Seguro que no vuelves a las fuerzas? Podríamos usar ese cerebro tuyo. Tienes buenos hombres ya. Dije. Solo intento vivir como civil ahora. ¿Civil? Repitió. Sonriendo. Ese barco zarpó cuando construiste un sistema de seguridad que rivaliza con el de la Guardia Civil. Reímos suave. Pero detrás había comprensión. Puedes dejar el trabajo.
Pero el trabajo no te deja. Uno de los agentes llamó, sargento. Pide una declaración. Carmen. Por supuesto. Aferrándose a los últimos retazos de control. Intentando girar la historia antes de que la girara a ella. López suspiró. ¿Quieres oír esto? Podría ser. Dije. He oído peor. Caminamos hacia el patrulla. Me miró a través de la ventanilla medio bajada. Ojos afilados pero vidriosos. El pintalabios que había dibujado como armadura estaba corrido ahora. Su pelo no perfecto. Me tendiste una trampa. Siseo. No. Carmen. Dije calmado. Te tendiste tú misma. Solo tenía mejores cámaras. Fulminó. Temblando. Intentaba mantener el orden. ¿Crees que puedes vivir sin reglas? ¿Sin alguien manteniendo a la gente en línea? Las reglas están bien. Dije. El abuso no. Se inclinó ligeramente adelante. Voz quebrándose. Me humillaste. No. Dije. Lo hiciste tú misma. Solo pulsé grabar. Su cara se endureció. Pero sus palabras salieron pequeñas. ¿Crees que eres mejor que este lugar? ¿Crees que estás por encima de la comunidad? No. Dije. Creo que solo recuerdo cómo luce la autoridad real. El agente cerró la puerta. Carmen no luchó. El clic del cierre fue quieto. Casi tierno. El sonido de la arrogancia encontrando consecuencia. López asintió hacia el vehículo. Tendrá una noche larga en comisaría. Tendrá una mañana más larga cuando los cargos se hagan públicos. Me miró curioso. ¿Planeas hablar con la prensa? No. ¿Sabes que llamarán? Déjalos. No tengo nada que vender. Nos quedamos en silencio un rato. El tipo de silencio que solo viene después de que el ruido se ha gastado. Los grillos empezaron a chirriar de nuevo. Tentativos al principio. Como si incluso la naturaleza hubiera contenido el aliento. ¿Sabes? Dijo López. Es algo poético. Intentó usar falsos policías para controlar su mundo. Y el real apareció en su puerta. Poético. Coincidí. Pero caro. ¿Rió? Terminaremos aquí. Deberías descansar. Sí. Dije. Creo que dormiré esta noche. Me dio una palmada en el hombro. Sólida. Amistosa. Luego se fue. Los patrullas empezaron a irse uno a uno. Neumáticos crujiendo sobre la grava. Motores desvaneciéndose calle abajo hasta que solo quedó el suave aire nocturno y el zumbido de una cafetera cansada enfriándose para siempre esta vez. Me quedé allí. Brazos cruzados. Viendo el último rojo y azul desvanecerse contra la fachada de mi casa. En el reflejo oscuro de la ventana. Me vi. No el instructor. No el agente. Ni siquiera el vecino. Solo un hombre que se negó a arrodillarse ante algo falso. Y mientras el último patrulla doblaba la esquina. Susurré bajito, no por nadie más. Solo por mí. Eso es como suena la ley real. Luego entré. Cerré la puerta. Y por primera vez en semanas. El silencio se sentía ganado. Las noticias viajan más rápido que las sirenas. Al amanecer. El grupo de WhatsApp del barrio ya zumbaba como un avispero. Capturas de la detención. Fragmentos del escáner policial. Alguien incluso subió una foto de Carmen Delgado en el patrulla. Su cara entre incredulidad y horror.
El pie decía simplemente, presidenta detenida por suplantación. Escándalo. No necesitaba leer los comentarios para saber qué decían. Shock. Incredulidad. Vindicación. Algunos la defendían. La mayoría no. Pero todos hablaban. Y por una vez. No de mí. La historia oficial llegó a las noticias locales al mediodía. Presidenta de comunidad de propietarios acusada en incidente de falsa policía. El presentador lo dijo como una rareza. Otra curiosidad suburbana para llenar el tiempo entre el tiempo y el tráfico. Nunca dijeron mi nombre. Solo un agente jubilado que declinó comentar. Bien. Que el footage hable por sí solo. El fiscal no perdió tiempo. Para lunes por la mañana. Cargos formales presentados. Suplantación de agentes. Conspiración para entrada ilegal. Obstrucción de justicia e incitación. López me mandó el número de expediente con una línea. Eres oficialmente famoso. Moreno. Respondí, prefiero vindicado. Era extraño. Sin embargo, el silencio que siguió. No más golpes en mi puerta. No más cartas de la comunidad bajo la alfombra. El buzón se quedó vacío excepto por correo real. El de sellos. No advertencias. Y cuando caminé al final del camino esa tarde. Cada vecino que pasé me saludó. No todos sonrieron. Pero saludaron. Eso es algo. Para martes. La Junta de la Comunidad emitió un comunicado. El tipo escrito por abogados. Limpio de responsabilidad. Estamos revisando nuestras prácticas de liderazgo y políticas de engagement comunitario. Traducción, no sabíamos. No importaba. Y ahora fingimos que sí. Celebraron una reunión de emergencia ese viernes. No en el salón habitual. Sino en el sótano de la iglesia. Sin sándwiches catering. Sin decoraciones. Solo sillas frías. Café malo y gente nerviosa dándose cuenta de que su poder tenía límites. No fui. Pero alguien me pasó las actas después. Toda la Junta votó disolver el subcomité de cumplimiento permanentemente. Los estatutos se suspendieron pendiente revisión legal externa. Y lo más satisfactorio. Aprobaron una resolución requiriendo que todas las decisiones de la comunidad sobre propiedad privada se aprueben primero por la comisaría local. En otras palabras, tenían que pedir permiso a la misma ley que intentaron suplantar. La casa de Carmen Delgado se quedó oscura días. Sin luces de porche. Sin paseos matutinos con blog. Un cartel de "Se vende" apareció una semana después. Rápido. Quieto. Sin anuncio. Se decía que había tomado un acuerdo. 3 cargos. 18 meses. Libertad condicional tras 9 si se portaba. López me dijo que lloró en la sentencia. Dijo algo sobre proteger la comunidad. El juez no lo compró. Nadie más lo hizo. El barrio. Sin embargo, cambió. Cosas pequeñas al principio. Banderas reaparecieron en porches. No solo el mío. Ancianos empezaron a cortar césped con música de nuevo. Alguien incluso puso luces de Navidad en octubre. No siguieron cartas. No advertencias. Solo vida. Desordenada y sin regular. Como debe ser. Una tarde. Mientras sacaba basura al bordillo. Una voz llamó desde el otro lado de la calle. Era el señor Pérez. Mi vecino jubilado callado. El mismo que llamó al 112 esa mañana al oír gritos. Me hizo señas. Señor Moreno.
dijo. Ese día tuve miedo. Mi mujer me dijo que me quedara dentro. Pero llamé igual. Hiciste lo correcto. Dije. Sonrió un poco orgulloso. No. Tú lo hiciste. Solo necesitábamos alguien que nos recordara cómo luce lo correcto. Me quedó grabado. Esa frase. Porque quizás eso fue todo. Un recordatorio de que la verdad aún importa. Que la placa aún significa algo incluso sin llevarla. Que el silencio solo protege al lado equivocado cuando la gente buena lo elige. Más tarde esa semana. Estuve en mi porche al atardecer. El mismo porche que una vez se sintió como blanco ahora se sentía como punto de vista. Niños montaban bicis de nuevo. Algunos vecinos barbacoaban en sus entradas. Riendo. Compartiendo comida. No miedo. Y a lo lejos. Oía a alguien clavando un cartel de madera en su jardín. Caminé más cerca. Pintado en letras blancas NIT, bienvenido a casa. Agente Moreno. No pregunté quién lo puso. No necesitaba. No era sobre mí. No realmente. Era sobre ellos. Sobre nosotros. Un barrio que finalmente recordó cómo luce el respeto cuando no es forzado. Cuando el cielo se volvió púrpura y los grillos empezaron a cantar. Volví dentro. Me serví una última taza de café y miré por la ventana de la cocina. La bandera afuera captó la brisa vespertina y ondeó. No en desafío. Sino en paz. Y por primera vez en mucho tiempo. El quieto no se sentía como algo esperando romperse. Solo se sentía como hogar. Pasaron unos meses antes de que el barrio se sintiera normal de nuevo. Pero normal es una palabra graciosa. No significa lo que antes. No después de lo ocurrido. Ahora el quieto no sonaba a ignorancia. Sonaba a respeto. Y eso es un sonido con el que podía vivir. La comunidad era una criatura diferente. El ayuntamiento nombró un comité de supervisión. Cada reunión tenía un agente presente. No más subcomités. No más equipos de cumplimiento privados. Y por primera vez en su historia. La agenda no empezaba con multas. Empezaba con disculpas. Nunca volví a ninguna reunión. No necesitaba. Mi nombre bastaba para mantenerlos honestos. Cuando te conviertes en historia, dejas de necesitar asistir a la secuela. Carmen Delgado cumplió 9 meses antes de liberación anticipada. Condicional. Restitución. Servicio comunitario. Mayormente limpiando oficinas municipales. Alguien dijo que intentó aplicar a otra junta de comunidad en un pueblo vecino. No funcionó. Supongo que las noticias viajan más rápido que los currículos. Para mí, la vida encontró un nuevo ritmo. Mañanas volvieron a su silencio usual. La cafetera aún silbaba como una vieja amiga reacia a rendirse. Me paraba en la encimera de la cocina viendo la luz del sol arrastrarse por la superficie. El olor a tostado oscuro llenando el aire. Y por una vez, no me recordaba tensión. Me recordaba paz ganada a pulso. A veces pasaba en coche por el parque comunitario. El donde Carmen solía organizar sus paseos de cumplimiento vecinal. Ahora estaba lleno de niños. Perros. Risas. Nadie midiendo hierba. Nadie ladrando órdenes sobre uniformidad estética. Solo gente siendo gente de nuevo. Gracioso como la libertad luce más pequeña de lejos. Pero se siente más grande cuando es tuya. Una tarde. Llegué a casa y encontré una pequeña caja de cartón en mi porche. Sin dirección de remitente. Dentro.
Una carta doblada y una placa de madera. La placa decía: cuando vecinos piensan que son la ley, recuérdales que tú lo eres. Debajo. Una nota en letra NIT: usamos tu historia en la Academia de Policía Estatal. Los reclutas la ven el día 1. Gracias por mostrarles cómo luce la calma bajo presión. Me senté allí mucho tiempo. La caja en el regazo. El sol bajando sobre la calle. Esa línea golpeó más fuerte de lo esperado: mostrarles cómo luce la calma. Porque calma no es ausencia de miedo. Es control sobre él. Y esa es una lección que la mayoría no aprende hasta estar frente a algo fingiendo ser poder. Una semana después, López llamó. Me dijo que el fiscal había cerrado el caso. Evidencia sellada. Veredicto final. Rió y dijo que el FUTI ya había llegado a unas conferencias de entrenamiento. Eres un estudio de caso ahora, Moreno. Dijo. Autoridad real versus falsa. Lo llaman el incidente Moreno. Reí. Suena demasiado dramático. Sí. Bueno. Dijo. Ella también lo era. Tras la llamada, salí al patio trasero. El aire olía a lluvia y hierba cortada. En algún lugar de la manzana, alguien asaba chuletas. Quizás. Y por un segundo, me di cuenta de que esta era la España que echaba de menos. No las banderas o la política. Solo las cosas normales que pasan cuando nadie teme a su propio barrio. Construí un pequeño marco de madera para la placa. La colgué en mi oficina junto a una foto de Diego, mi viejo compañero. Sonríe en esa foto. La que tomamos tras el caso de Barcelona antes de que la falsa placa acabara su turno para siempre. A veces cuando la miro, pienso en lo cerca que esta historia estuvo de acabar igual. La misma estupidez. La misma arrogancia. La misma ilusión de que un título te hace intocable. Nunca lo hace. Solo la verdad lo hace. Unas semanas después, la academia me invitó a hablar. No quería. Nunca me gustaron podios o focos. Pero insistieron. Dijeron que los reclutas querían oírlo del hombre mismo. Así que fui. El aula olía a moqueta nueva y café. 30 caras jóvenes me miraron. Afiladas. Ansiosas. Nerviosas. Chavales que aún pensaban que la placa les haría invencibles. Les dije la verdad. Les conté sobre Carmen Delgado. Sobre Ricardo Domínguez. Sobre cómo luce el miedo cuando lleva un uniforme no ganado. Y luego dije lo único que importaba. La autoridad real no grita. No amenaza. No se esconde tras logos o títulos. Se queda quieta. Escucha. Y cuando habla, la habitación sabe la diferencia. Nadie se movió. Nadie tosió. Solo quieto. El tipo de quieto que significa que algo aterrizó. Después, una recluta joven se acercó. No tendría más de 23. Dijo: señor. ¿Cómo se mantuvo calmado cuando le apuntaron? Le dije la verdad. No estaba calmado. Solo entrenado. La calma viene después de decidir quién eres. Asintió como si entendiera. Pero sabía que solo lo captaría de verdad cuando la vida la probara igual. Así funcionan las lecciones. Se pegan solo cuando el mundo presiona lo suficiente. Estos días, mi porche se siente diferente. La bandera aún ondea. La hierba crece desigual. Los vecinos aún saludan. A veces niños pasan en bici, apuntando a mi casa.
susurrando algo sobre la gente. No me importa. Déjenles convertirlo en leyenda si lo necesitan. Quizás las leyendas eviten que la próxima Carmen Delgado coja un blog y piense que es una placa. Por las noches. Cuando todo se asienta y el mundo se oscurece. Me siento en la misma silla de cocina donde empezó todo. Café en mano. Silencio zumbando como un viejo amigo. Y de vez en cuando. Cuando el viento da justo. La luz del porche parpadea sobre esa placa en la pared. Las letras captan el brillo. Simples. Limpias y verdaderas. Cuando vecinos piensan que son la ley. Recuérdales que tú lo eres. Sonrío cada vez que lo veo porque esa mañana tocaron la puerta equivocada y no tuve que alzar la voz. Solo tuve que mantener mi terreno. Esa es la lección que pegó. Y así acabó. No con ruido, sino con orden.